Hola, mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, soy escritor colombiano. Estoy aquí en Casa de América para dar una conferencia sobre la novela colombiana La Vorágine. Bueno, la publicación de La Vorágine es ahora considerada uno de los grandes momentos de la literatura latinoamericana anterior al boom. La considero yo así. En algún sentido es, creo yo, una de las grandes novelas latinoamericanas anteriores a esa generación que puso a la literatura latinoamericana en el centro de la atención mundial, la generación de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes. Y de alguna manera algunas de esas novelas son posibles gracias a esos artefactos extraños que llamamos novelas telúricas, las novelas que ponían en escena la lucha del hombre contra la naturaleza en estos espacios como la selva, la pampa latinoamericanas. La Vorágine es uno de los grandes espacios donde ocurre esa confrontación en la literatura latinoamericana y para mí es una especie, la leo así en mis días más optimistas, es una especie de corazón de las tinieblas latinoamericano, una novela que implica un viaje hacia lo desconocido geográficamente, pero también en términos de lo que somos como seres humanos. La Vorágine tuvo en la cabeza de José Eustacio Rivera una especie de doble identidad. Él quería hacer al mismo tiempo una obra de ficción de alta factura literaria, escrita con primor de poeta, que lo era un poeta, pero además quería hacer documento de denuncia. Él había viajado por los llanos colombianos, la planicie inmensa que se extiende hacia la frontera con Venezuela y por la selva, y había escuchado los relatos de la gente y entre ellos las atrocidades cometidas por los explotadores del caucho en las selvas colombianas, peruanas y brasileñas, y en particular la Casa Arana del Perú. Y decidió convertir todos esos relatos que había escuchado durante sus viajes, lo que había visto, en material de una novela que era al mismo tiempo relato de aventuras y denuncia política, al mismo tiempo profundamente indignada, pero también un relato de amor. Hay un amor contrariado, como le gustaban a García Márquez. De manera que es una novela que hace muchas cosas al mismo tiempo y esa contradicción no vino sin consecuencias cuando la novela se publicó. Fue criticada tanto como elogiada, pero los clásicos tienen esa manera de ir venciendo las reticencias o de exigirnos con el tiempo que las leamos de maneras distintas, que los leamos de maneras distintas, y eso es lo que estamos tratando de hacer con La Vorágine. Esa es la gran pregunta que yo me hago ahora, ¿cómo la leemos? ¿Cómo leemos esta novela ahora cuando entre la novela y nosotros ha ocurrido, por ejemplo, el boom latinoamericano, novelas de la selva como La Casa Verde de Mario Vargas Llosa o como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que están mucho más instaladas estas novelas en una especie de modernidad literaria latinoamericana, pero que deben muchísimo a esa exploración de mundos más primordiales como los que exploran La Vorágine. Yo creo que nuestra tarea es volver a leerla con ojos nuevos, tratar de desprendernos de los lugares comunes, de no verla solamente como una novela de la selva, como la gran novela de la selva, que es como la hemos leído con frecuencia, no verla solo como una gran novela telúrica, la novela de ese encuentro de lo humano y lo salvaje, sino tratar de recuperar, por ejemplo, sus osadías técnicas, el hecho de que la novela en su primera edición tuviera fotos que eran ficticias, eran ficciones, fotos en las que salía José Eustacio Rivera, pero el pie de foto ponía el nombre de uno de los personajes de la ficción. Maneras de engañar al lector, de jugar un juego al límite entre la realidad y la ficción, que hoy nos parecerían perfectamente aceptables en un alemán como Sebald, ¿no? Pero que José Eustacio Rivera ya estaba imaginando hace 100 años para tratar de poner al lector frente a una combinación distinta de realidad y ficción. Muy poco, no ha sido una presencia, ha sido una presencia en mi vida de lector, muy fuerte, pero no en mi trabajo de novelista, no, salvo por un ingrediente, que es la obsesión con la violencia. Eso, el interés por explorar la naturaleza violenta de mi país, su historia de violencia que parece no acabarse, que parece revivir cada cierto tiempo, reencarnar en actores distintos. Eso es lo que yo he tratado de explorar en todos mis libros y
y La Vorágine tiene esa primera frase famosísima en la que el narrador dice que jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia. De manera que en la primera frase de esa primera gran novela colombiana del siglo XX ya está la obsesión por un tema que ha marcado también mi literatura. Yo creo que uno escribe ficción sobre lo que no entiende, sobre las preguntas que parecen no tener respuesta inmediata, sobre lo que tiene una explicación más o menos clara. Yo escribo mis columnas, mis comentarios políticos, escribo ensayo, pero la ficción se hace para explorar lo que uno no termina nunca de entender. Y estas profundas contradicciones en la historia de mi país son lo que ha dado forma a mis libros. Mis libros son todos una manera de poner en escena ese gran conflicto entre las fuerzas de lo social, la historia, la política, y las vidas privadas de los individuos. Ese espacio en el que estas dos fuerzas chocan, generalmente sale perdiendo el individuo, pero chocan y se transforman las vidas privadas de las gentes. Eso es lo que me ha interesado explorar siempre, porque ocurre de muchas maneras que todavía no me explico con claridad. Bueno, supuso sobre todo una especie de exorcismo. Yo había escrito mis primeras ficciones huyendo de manera inconsciente de uno de los grandes temas de la literatura, de las películas, de las series, del periodismo en años recientes en mi país, que es el impacto del narcotráfico. Y mi generación tiene rasgos particulares. Mi generación es la que nace con el narcotráfico. Yo nací en el año 73, que es el mismo en que se funda la DEA. Nosotros vimos el país transformarse, pasar de ser ese espacio relativamente sereno, con mucho conflicto, pero en las urbes relativamente sereno, por lo menos eso decían los corresponsales norteamericanos que después escribieron sobre el negocio de la droga, a convertirse en ese espacio de la lucha entre los cárteles de la droga y el Estado colombiano, que produjo uno de las décadas más violentas de la historia latinoamericana reciente, que se manifestó en forma de terrorismo indiscriminado, y vivíamos en una ciudad de violencia impredecible, y yo creo que eso nos marcó la vida a todos como generación. Y eso es una de las muchas cosas que yo había suprimido de mi memoria, sobre las que no había querido escribir por diversas razones, hasta que lo hice en El ruido de las cosas al caer, y entonces en algún sentido esto fue liberarme, ¿no?, de una serie de pesos y de fantasmas. Volver la vista atrás es la novela más extraña que he escrito por el proceso que la produjo. El contacto de amistad con una persona viva y que está viva, que me va contando su historia lentamente para que yo la convierta después en novela. Era Sergio Cabrera, un director de cine muy conocido en España, y desde luego autor de algunas de las películas que marcaron el cine latinoamericano de las últimas décadas. Y Sergio tiene ese costado que es la vida pública, la vida de artista, pero tenía un pasado del que había hablado muy poco, en algunas cuestiones casi nada, y que tenía que ver con la historia revolucionaria de su familia, la manera como su padre, un actor español, Fausto Cabrera, decidió llevarse a sus hijos a la China de Mao en el año 63 para que se educaran como comunistas y que luego regresaran a Colombia para entrar en la guerrilla maoísta de la época, que se llamaba EPL. Y todo ese proceso, que es el proceso de una transformación ideológica, es también una transformación humana profundamente interesante y que nos habla de muchas cosas vigentes hoy en día, nuestra relación con las ideologías, con los fanatismos, con la violencia política. Esas guerrillas o guerrillas similares están vivas en Colombia hoy en día. De manera que esta novela, la historia de Sergio, que era la historia real, la novela no tiene invención de hechos, inventa otras cosas, pero los hechos son todos verdaderos. Me parecía a mí que hablaba de maneras muy elocuentes de la historia reciente, no de Colombia, de todo el mundo. Una historia de la segunda mitad del siglo XX entera, contada a través de esta relación tan rara que tenemos los seres humanos con las ideologías políticas. Mira, yo soy muy crítico de la aproximación que ha tenido el presidente Petro a los acuerdos de paz de 2016, que para mí constituyen un éxito.
Los acuerdos de paz siempre son, en cualquier país del mundo, en Sudáfrica, en Irlanda, son por definición imperfectos. Pero los de Colombia, los que pasamos después de una gran división social, de grandes enfrentamientos sociales, logramos aprobar unos acuerdos muy bien logrados, muy responsables, muy estudiados, que son los acuerdos del Teatro Colón de 2016. Y en lugar de poner todo el peso político del gobierno, de la retórica del gobierno, la palabra del gobierno, el peso económico, del apoyo del gobierno, para respaldar estos acuerdos de paz, el presidente Petro decidió desde el primer momento menospreciarlos, calificarlos de imperfectos, sugerir que les habían faltado muchas cosas e inventarse un proyecto nuevo que sobre el papel está muy bien, se llama la paz total. ¿Quién no querría la paz total? Pero que se ha llevado de manera ligera, improvisada y ha tenido consecuencias que son negativas para el país hoy mismo, entre ellas el hecho de haber dejado un poco de lado los otros acuerdos que merecían más atención para llevarse a una implementación correcta. Yo lo que espero es que se enderezca este camino, que se recuperen esos acuerdos para implementarlos con toda la energía que además está en el gobierno. Este es un gobierno que cree en la paz y por eso a mí me pareció buena noticia su llegada al poder hace unos años. Pero ahora le pedimos al gobierno que ponga todo su peso en el apoyo de estos acuerdos que fueron una buena noticia cuando se pasaron y que son exitosos y responsables.